Egunon, Taiwán. Taiwán en el año 2022. Esta idea de que China pueda tener en el horizonte la República Popular China, porque la República China-Taiwán es la otra, pueda tener en el horizonte de 2049 la incorporación del país a la República Popular en una reincorporación histórica para el centenario de la victoria del Partido Comunista de China en la revolución y en la guerra civil del país, interrumpida por la guerra sino-japonesa, empezada la segunda parte, la segunda guerra sino-japonesa, que pueden seguir, digamos que a través de Rubén Villamor, canal de Eurasia 1945. El ámbito de esta segunda guerra sino-japonesa, que luego está engarzada con la segunda guerra mundial, que termina en el 45, pero luego se recupera la tradicional y atávica guerra civil china entre el Kuomintang y el Partido Comunista Chino, y que acabó victoria del Partido Comunista Chino en el 49. 1949-2049. Los perdedores se refugiaron en Hainan y en Taiwán, perdiendo Hainan y siendo fuertes en Taiwán. Chiang Kai-shek, que moriría en los años 70, pues, digamos que fue el primer líder con puño de hierro con el sistema de un único partido. En los años 90 se iniciaría la apertura a una forma de democracia que en 2022 está arraigada en el tejido social y político de la isla de Formosa. En Taiwán hay una genuina democracia, cosa que molesta a quien considera que Taiwán es parte de su territorio político e histórico. Recordemos que también está la historia de los 9 puntos, en donde toda la bolsa del mar de la China Meridional, aunque hay otros países que están con derechos costeros según la ley marítima internacional, como puede ser Vietnam, la propia Malasia, Indonesia, Filipinas, pues son confrontados con China, que quiere todo el mar de la China Meridional, no existiendo aguas internacionales para el país de China. Es como si el Imperio Romano, digamos, que hubiera dado sus derechos a Italia y dijera a Italia que el mar Mediterráneo actualmente es parte de ellos, o los Estados Unidos dijeran que a pesar de que comparten el Golfo de México con otros países, el Golfo de México es de los Estados Unidos de América, o el Mar del Norte dijera Noruega que es suyo y digamos que amenazara con lanzar baterías de cohetes a cualquiera que quisiera acercarse, aunque quizá fuera más propio del Reino Unido después del Brexit. Piensen lo que les parezca. Esta ofensiva imperialista es confraternizada con la idea de Hong Kong y de Macao, porque recordemos que, digamos que en el año 84 se produce la firma entre Margaret Thatcher y Deng Xiaoping para la reforma de las relaciones entre ambos países y el retorno de la otrora colonia, porque digamos que en la zona de los nuevos territorios eso era temporalmente consignado desde el año 1898, paralelamente con la guerra hispano-estadounidense, para 99 años, que se cumplía en el año 1997. Pero el grueso de las islas era a perpetuidad, forever and ever, para siempre, cosa que, digamos que al tener que negociar la entrega en el año 1997, con esa perspectiva de una mitad de las tierras de la denominada colonia de Hong Kong, se quiso entregar ya el paquete completo. Y es curioso porque hasta el año 1984 no había construcciones en toda esa zona de nuevos territorios
en la idea de que, bueno, cuando vayan a entregarán estas zonas inermes y prácticamente sin nada, y las zonas de los rascacielos más históricos de la ciudad de Hong Kong, pues entonces seguirán estando dentro de una colonia, la mitad de territorio, más pequeñita, más constricta, pero siendo parte todavía del Reino Unido. Pero Margaret Thatcher suele pasar que esta gente que aparece como el pilar, la pilastra de la libertad, del liberalismo de Occidente, de pie en pared, como por ejemplo la derrota tripartita entre Margaret Thatcher, Ronald Reagan y el Papa Juan Pablo II frente al comunismo soviético, es la que se arruga como tigre de papel frente a los chinos en un juego triangular que, frente a los argentinos en Malvinas, guerra en el año 72. Frente a los españoles, nueva constitución y derecho de autodeterminación. Pero con los chinos en Hong Kong, caquita se entrega y pa' casita. Lo cual es alucinante porque el principio debería operar con independencia de quién fuera la contraparte y teniendo en cuenta que tanto Hong Kong como Malvinas como Gibraltar son parte, por lo menos hasta el 1997, del Imperio Británico o de los restos que tenía distribuidos por el mundo del otrora Imperio Británico. Diferente tratamiento dependiendo de quién fuera la contraparte. En el 84 se decide la entrega y Hong Kong es curioso porque serviría como elemento, en principio, para endulzar y atraer como mosca a la miel al elemento de Taiwán, en tanto en cuanto esa forma naciente de democracia en los años 90, en los momentos de la entrega del Reino Unido de Hong Kong a China. Luego estará Macao en el año 99, que, bueno, esto tiene una historia aparte, pero podría ser un elemento aquel de un país, dos sistemas, que pudiera ser el otro sistema, el sistema de Hong Kong, también el de Taiwán incorporada al mismo país, un país, dos sistemas. Pero eso cambiaría radicalmente porque al principio creían que el ámbito transitorio, en vez de ser entre el año 1997 por 50 años hasta el 2047, los chinos lo reinterpretaron como que era el periodo transitorio entre el año 84 y el 97. Con lo cual han ido constriñendo, aunque sigan existiendo espacios de libertad, construyendo los espacios de libertad institucional y de pluralismo político e institucional en el ámbito de Hong Kong. Con lo cual es el espejo, speculum, que se miran los de Taiwán. Los de Taiwán, que tienen una acendrada democracia. Acendrada porque en los últimos 20 años la han ido profundizando. Ven como hay ese elemento de que quieran incorporarles para hacerles lo mismo que han hecho en Hong Kong, para ser parte del territorio nacional, porque digamos que las normas de Hong Kong, sobre todo en inmigración, en defensa, en seguridad, en política interior, deberían de empezar y terminar en las asambleas propias de Hong Kong. Y cuando se toma una decisión en Pekín y se incorpora por obligación, sin el consenso y sin la participación de las formas no organizativas propias de Hong Kong, se está lanzando el mensaje del centralismo democrático, del imperialismo y de la forma de organización centralizada y jacobina desde Pekín, y que eso también le pasará a Taiwán. Ese es el mensaje que manda Hong Kong a Taiwán, y por eso, en buena medida, desde las alturas, desde la presidenta de Taiwán, no quieran ser incorporados a esta realidad, porque quieren ser un país propio, próspero, democrático, que además, cogiendo la idea de todo lo que hemos vivido en los últimos 2 años, con mayor agilidad a la hora de contrarrestar el bicho y la dificultad sanitaria que hemos ido viviendo, sobre todo con el suministro de materiales, como por ejemplo pudo hacer en su primer momento en aquella primera ola en la República Checa y la capital Praga. Y por lo tanto, Taiwán tiene muchos elementos, como los semiconductores, que ofrecer, a pesar de que formalmente la empresa sea estadounidense, pero la planta de la fábrica esté en Taiwán.
tiene mucho que ofrecer a Occidente y al mundo, Taiwán, y la confrontación suele ser de allí donde se reconozca la República Popular China, deben obligatoriamente no tener relaciones diplomáticas con Taiwán, o lo uno o lo otro. Desde un punto de vista geopolítico, geoestratégico, cuando uno ve la realidad de Taiwán, inserta e inclusa en esa relación de conexión entre el ámbito del mar de la China meridional y el ámbito de la conexión con Japón, hay en medio, justo en medio, puede ser un tapón inmediato para las visualizaciones desde China para la salida a los demás mares. Desde Taiwán puede uno controlar la cadena de islas que van hasta Japón, cortando el acceso a mar abierto de China, y por otro lado conectando la posibilidad de dar cobertura a la forma de Filipinas, de Vietnam, de Indonesia, de Malasia, de Brunei, de Singapur, digamos que poder hacer contrapoder en el mar de la China meridional para reivindicar también sus derechos nacionales a ese espacio y a aguas internacionales dentro de ese espacio del mar de la China meridional como un espacio internacional de cooperación y no de uso de un único país como si fuera el único existente, de rapiña y acaparamiento de todas estas circunstancias, y que evidentemente son uno de los lugares de tránsito de mercancías y de barcos más importantes del mundo, que van hacia las islas, la cadena de islas de Andamán y Nicobar, que son de la India, que es el elemento contraparte del ámbito del sudeste asiático, que es el rival fuerte, llamado a serlo, de China en todo ese ámbito. Si alguien puede hacer frente a China en el ámbito del sudeste asiático, ese debe ser India. Ahí está, en primera línea. Luego podemos hablar de segundas líneas, que pueda incorporar o no a Australia, con el AUKUS y todo esto, la idea de la corresponsabilidad con submarinos de propulsión nuclear para hacer una proyección, por ejemplo, de Australia más amplia que la de un submarino de propulsión diésel. Ahí estaría también, luego en una tercera línea, la propia Guam, las Islas Hawái. Bueno, pues hay diferentes líneas de esponjamiento respecto a la visión geopolítica y geoestratégica, y en todo eso también, evidentemente, la primera línea de defensa, por llamarlo de alguna manera, respecto a las pretensiones de China, evidentemente son Taiwán. Dejar caer Taiwán es como jugar en los años 80 y 90 a dejar caer Israel para un acuerdo con los árabes, teniendo en cuenta de que años después, con en parte la retirada de Estados Unidos del ámbito de Oriente Medio, teniendo en cuenta de que vuelven a ser exportadores netos de crudo en los años 2019, 20, 21, todos estos que hemos vivido últimamente, ya incluso con la presidencia de Obama, digamos que pone el foco en aquel lugar, en Israel como potencia subsidiaria y líder en parte, en muchos aspectos de la región, y por eso en parte se pueden entender los acuerdos de Abraham, que precisamente hacen, digamos que, inevitable la supervivencia. Antes parecía que era un esfuerzo propio, y ese esfuerzo propio del Estado de Israel hace que ya sea inevitable. La supervivencia será eterna. Israel vivirá por siempre. Un país que en el año 1992 empezó a tener relaciones formales con la India, y ya cumplieron, digamos que ya van a cumplir 30 años. 30 años de relaciones con el país del subcontinente indio. Bueno, pues ahí están las relaciones de Israel con la península arábiga. Formalmente nos tienen con Arabia Saudí, a pesar de que hubo tanques y medios blindados que
fueron, digamos que, cambiados en el ámbito, fueron llevados a otro sitio para poder reenviarlos a Arabia Saudí, incluso borrado la matrícula y todo esto, porque era material israelí que utilizó Arabia Saudí en la guerra contra Irak en el año 90-91. Pero actualmente las cosas se van desenvolviendo y con los acuerdos con Emiratos Árabes, con Bahrein y todo esto, digamos que ya la cosa va encozada y probablemente con el intento de desarrollo de esa ciudad en Arabia Saudí, cercana a Aqaba, que es Jordania, y los estrechos de Tidal y todo esto, será inevitable, si quieren hacerlo, que acaben por llegar a un tipo de acuerdo entre Arabia Saudí y Israel, sobre todo con la idea de, digamos que una alternativa a la ruta de la seda, y en parte patrocinada por India, aunque también hay una iniciativa respecto a eso proveniente de la Unión Europea, una iniciativa que pudiera servir a través de territorio de Arabia Saudí de transportar elementos para salir por el Mediterráneo sin necesidad de ni de incorporar a los estrechos de Hormuz ni la zona del Golfo de Adén, donde está todo el asunto de digamos la problemática con los hutíes, y todos estos elementos de comercio de ámbito geoestratégico, geopolítico, que harán todo esto. Pero moviéndonos al ámbito de China, digamos que Taiwán es en dos ámbitos, un ámbito muy necesario. Primero, interno. El interno es que ellos, en principio, quieren seguir siendo un país y quieren seguir eligiendo a sus líderes y quieren seguir teniendo la disponibilidad de relacionarse libremente con el mundo. En parte, quieren ser parte de la Organización Mundial de la Salud, quieren participar del comercio internacional y quieren seguir teniendo una relación, pero propia, desde su propia forma de ver y sentir su mundo y el mundo. Y desde un punto de vista geopolítico y geoestratégico, Taiwán debe de considerarse lo que es una pieza, una punta de lanza hacia cualquier veleidad imperialista, internacionalista de los chinos, para tratar de exportar una fórmula que en principio ya está con dificultades en el propio país y que, digamos que, ha llevado a problemas demográficos de futuro respecto al ámbito laboral y de pensiones, y pronto, muy pronto, India superará a China, si es que no lo ha hecho ya, en el primer país con población del mundo. La confrontación entre estos dos colosos, India y China, es inevitable. Inevitable en el sentido de confrontar liderazgos, lo cual no quiere decir que vayan a ir al campo de batalla, aunque en los Himalayas ya haya sucedido ahí entre puñetazos. Está el ámbito del Himalaya, está el ámbito de Tíbet o Xinjiang, también dentro de China, está el ámbito de las islas de Andamán y Nicobar, en la forma de posible coagulación del tráfico internacional, muy importante y vital para China. De ahí conflictos geoestratégicos que en el fondo deberían de ser entre China e India, a pesar de que se ve o se visualiza o se proyecta para la población internacional como si fuera un choque entre Estados Unidos y la Unión Europea con China, como por ejemplo el asunto de Birmania, que tiene mucha amiga y hay gente que lo ha explicado mucho bien. El asunto estriba más bien con India y con China, esa idea del collar de perlas para tratar los chinos de superar cualquier dificultad o inviabilidad sobrevenida por parte de otras potencias regionales para el comercio internacional, porque muchas de las circunstancias de materias primas van a China por mar, y si haces de alguna manera un bloqueo, estás destruyendo la capacidad de China de progresar. Otra cosa es si esto sea posible o no posible en un mundo en el que en los últimos 20 años ha permitido el proceso de convertir a China en la fábrica del mundo, en principio desde el año 89 en adelante, con poco valor añadido, pero luego incorporando
cada vez más valor añadido, sobre todo con técnicas de espionaje y de todos estos elementos de copia y de robo, sí, de robo, de tecnología occidental, por confiar demasiado en los chinos. Y así están las circunstancias en este año 2022 respecto a China y a Taiwán. Y hay que tener las cosas claras. En tanto cuanto los taiwaneses quieran seguir teniendo un sistema democrático, seguir siendo algo aparte de los chinos, hay que respaldarles. Hay que defender a los taiwaneses también, por otra vertiente, por nuestro interés global respecto a todo aquello. Quizá habría sido interesante hacer una profesión de fe respecto a una organización del Tratado del Sudeste Asiático, como la ASEATO, que existió y acabó por desaparecer en los años 70 por todas aquellas circunstancias. Por ejemplo, con Taiwán, Corea del Sur, Japón, sí, Singapur y muchos otros países, porque Singapur, como digamos que alguno ha recordado, empezó con Lee Kuan Yew en la reorganización de sus fuerzas armadas con Israel. Israel fue piedra de toque para la reorganización de las fuerzas armadas de Singapur, aunque evidentemente rodeado como está de países islámicos, tuvieron que cuidarse muy mucho de que fuera algo conocido en aquel momento. Todas estas cosas tienen su razón y su porqué y tienen su defensa y su necesidad, siempre que se conozca el paño y se entienda las responsabilidades que pueden tener los diferentes países y las diferentes circunstancias, sobre todo y ante todo los más cercanos, evidentemente los citados, ya sea Japón, Corea del Sur, Australia, Singapur, todos los países, Filipinas, la propia Vietnam, que se ha convertido al capitalismo y lo adoran muchísimo y puede ser un lugar donde muchas fábricas que antes estaban en China en vez de seguir manteniendo así, se redeslocalicen a Vietnam o a Tailandia o a otros lugares, o incluso algunas puedan ser repatriadas al ámbito europeo o de Norteamérica. Nunca se sabe las derivadas que puedan venir en el futuro, pero hay que tener claros los principios y tener claras las ideas para poder proyectar tanto hacia adentro como hacia afuera un futuro prometedor y digamos que más conectado con las posibilidades del mundo sin dejar de pedalear, porque a veces dejas de pedalear un ratito y las cosas se desmadran. Hay que seguir dando pasos cada día, todos los días, en un mundo interconectado. Eso ya va a ser absolutamente inevitable e imposible de retroceder, salvo una catástrofe, algo absolutamente cataclísmico, pero en el mundo previsible esa relación global va a ser una realidad y por lo tanto hay que tener a esos desafíos globales una respuesta global y por lo tanto pensar y actuar tanto en local como en global. Y en ese mundo, como chincheta importante, está Taiwán. ¿Se puede llegar a un acuerdo con China para dejar caer Taiwán? Bueno, pues eso redundará en un perjuicio para todos los países de la zona y sobre todo si se produce con una forma de agresión, que es lo que puede temerse, sobre todo si Xi Jinping quiere hacerlo en su mandato para pasar a la historia como que él es el que recuperó Taiwán. Hay quien dice, como Oscar Vana, que caerá como fruta madura, porque digamos que acabarán por asumir que es su necesidad, pero digamos que no necesariamente, porque todas las cosas que está ofreciendo China, ya sea en Xinjiang, ya sea en Tíbet, ya sea en Hong Kong, respecto a la realidad plural de China, está contra todo esto y lo está laminando. Y por lo tanto, es difícil de condicionar de manera grata y voluntaria a los de Taiwán para que estos tomen la decisión libremente de renunciar a su soberanía, renunciar a su independencia, renunciar a todo lo que pueden ser por ser parte de China. No es previsible. Por eso puede pasar que Xi Jinping o su sucesor puedan pensar que necesitan hacerlo y necesitan hacerlo ya. Y eso conllevaría a una agresión militar y ante eso habría que responder
coordinadamente para defender la libertad y la democracia en Taiwán. Y ante eso, antes que nada, decir al mundo que cualquier agresión a Taiwán es una agresión al mundo libre, especialmente una agresión a Japón, a Corea del Sur, a los países del entorno y también a Australia y a los Estados Unidos. Y por lo tanto, las democracias, los países libres, actuarán en consecuencia. Y eso, si China no lo sabe, puede actuar de manera que quiera incorporar Taiwán sea contra la voluntad de los naturales. Estas cosas hay que tenerlas en cuenta y, por lo tanto, creo que primero hay que entender eso, que Taiwán es lo que quieran los de Taiwán y luego pues está la lucha geopolítica y geoestratégica en donde Taiwán es un punto importante en todo este asunto. Y sin más, es que ricasco, augurorat, Betty Helpian.